tiene razón, da 120. La página está mal, o sea, es una prueba de error para que se vean obligados a trabajar y buscar el error. En los parciales, en ese viernes solamente se toma el parcial, ya veremos la hora. No se puede trabajar con teléfono, ¿sí? Se tiene que trabajar con calculadora. Si es con lápiz y papel cuadriculado, mucho mejor. Bueno, yo creo que ya dejaron de ingresar. Ya está más quieto. Bueno, empezamos entonces con lo que es la evaluación de inversiones, que es un poco la parte central de la cátedra. Ahí está. Por cuanto todas las unidades, estructura de inversión, estructura de financiamiento, deudas a largo plazo, deuda a corto plazo, capital de trabajo, todo forma parte de lo que es un proyecto de inversión. Entonces vamos a ver, ahora que cambiaron todo esto, vemos si funciona. Ahí está. Ahí deberían estar viendo una diapositiva donde dice decisiones estratégicas de inversión, que la confeccionó Nicolás. Bien, él también es profesor como verán, en la UCASAL, de la misma materia. Vamos a ver si lo podemos. Ahí está. Él ya les explicó en la clase pasada lo que era la función financiera. ¿Cuál es el objetivo? Es maximizar el valor actual del patrimonio neto de los dueños de la empresa. Cuando empezamos a hablar de finanzas hace 70, 80 años, de acuerdo a la bibliografía, había varias definiciones de cuál era el objetivo. ¿Sí? Obtener ganancias, tener liquidez, sobrevivir, crecer. A medida que fueron avanzando y creciendo los negocios, se fue cambiando esta definición hasta llegar a la actual, que es maximizar el valor actual. ¿Qué significa? Que yo voy a planificar a largo plazo y actualizando esos valores que voy a obtener, o esos montos que voy a obtener a largo plazo, trayéndolos, como quien dice en cálculo financiero, al momento actual, tiene que ser el mayor valor. En un ejemplo muy simple, es lo mismo que poner plata en un plazo fijo, ¿sí? Yo deposito un capital a una determinada tasa por un determinado tiempo y obtengo un monto, el monto compuesto por los intereses más el capital. Si yo tengo determinada cantidad de dinero, voy a elegir el banco que me paga la mayor tasa, siempre en el mismo tiempo. Entonces voy a maximizar el valor actual. Si yo hago el cálculo del monto, calculo el capital, como hacían en cálculo financiero, y lo que trato de obtener es el mayor valor actual, ¿sí? De un plazo fijo. En vez de ir hacia el futuro calculando el monto, calculo el monto y vuelvo hacia el día de hoy para calcular el capital. Y tenemos las finanzas corporativas y las finanzas internacionales. Obviamente las finanzas internacionales hace 10, 15 años no existían. No había la facilidad que existe hoy para comprar, vender en el exterior. Y se crearon distintas
formas de manejar esas finanzas internacionales. O sea, te cuenta que no existen los países y podemos vender a cualquier lugar del mundo. Las finanzas corporativas son las finanzas que manejan las empresas. ¿Cómo tengo que manejar el dinero? La función financiera es la encargada de evaluar las asignaciones de fondos o reasignaciones de fondos que se producen en la propia área de finanzas o en las demás áreas de la empresa, tendiendo a cumplimentar los objetivos básicos de toda empresa. Para eso tengo que tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, tengo que crear valor. Como dijimos, con el plazo fijo voy a tratar de crear valor. Deposito una cantidad de dinero, me pagan una tasa de interés, pasa un determinado tiempo y voy a crear valor con el monto que me van a pagar. No funciona. Ahí está. Para eso tenemos la función financiera, que creo que ya deben haber visto. ¿Cuáles son las decisiones que toma el administrador financiero o la empresa? Decisiones de inversión, el riesgo empresario. Yo voy a invertir en un determinado proyecto, en un determinado negocio, en ubicar la plata en un banco, en comprar bonos. Hay distintas formas de invertir, comprar acciones, pero todo lleva un riesgo, ¿sí? Obviamente el que menor riesgo tiene, entre comillas, es el plazo fijo en un banco. Pero acá en la Argentina ya van 3 veces en mi vida de que el gobierno se apropió de los fondos que estaban depositados a plazo fijo o en el banco y nos dio un bono, ¿sí? A 20 años. Pero en un país normal siempre existe el riesgo empresario, de que no se venda, de que la gente no tengamos cliente, de que no podamos fabricar, varias cosas pueden pasar. Luego tenemos las decisiones de financiamiento. ¿Qué es la decisión de financiamiento? Es simplemente el riesgo financiero. No poder hacer frente a las erogaciones que tenemos que realizar para mantener el funcionamiento del ciclo operativo. Que el ciclo operativo es, en una forma muy simple, dinero, mercadería, dinero. O sea, tengo dinero, compro mercadería, vendo la mercadería, cobro, pago y vuelvo a tener efectivo y vuelvo a complementar el ciclo financiero. O sea, no es necesario, según el rubro, que tengamos un ciclo financiero. Que se termine un ciclo financiero para empezar otro. Se pueden superponer, obviamente, si yo vendo latas de cerveza, puedo tener varios ciclos financieros juntos, o sea, compro cerveza a 100 pesos, la vendo a 150 y así sucesivamente voy obteniendo ganancia y pagando lo que estoy comprando. Ahora, si cambiamos de rubro, por ejemplo, un auto de alta gama, capaz que tengo un solo ciclo financiero en el mes, pero tengo lo suficiente para obtener rentabilidad. Y luego la decisión de distribución de utilidades. Esas son las 3 decisiones básicas de la función financiera. La última, ¿qué hago con las ganancias que ojalá obtuviera la empresa? ¿Sí? Si es una sociedad anónima, la asamblea de accionistas va a decir no, se distribuyen las utilidades o quedan en la empresa. Si hay un administrador financiero o un comité que dice no, mire, vos dejá la plata en la empresa, dejá la plata en la empresa el año que viene. Ópale, ¿qué pasó acá?
vamos a invertir en el nuevo proyecto y vas, en vez de obtener la utilidad al día de hoy, que son 100 pesos, el año que viene vas a obtener 200. O sea, el accionista o el dueño tiene que ver, comparar, decir, no, voy a analizar, mirá, esta empresa me ofrece más, esta empresa me ofrece menos, no me quiero arriesgar, varias decisiones personales, para decir qué hago con las utilidades. Hace 20, 30 años, la distribución de utilidades servía, el valor que se distribuía servía para evaluar la empresa. O sea, cuánto eran las utilidades, cuánto eran los dividendos, los dividía por la cantidad de acciones y me decía, esta acción de esta empresa vale tanto. Pero surgió una de las empresas, creo que ahora es la segunda más grande del mundo, Microsoft, Bill Gates, que comenzó a trabajar en un garaje con 4 personas y fabricó lo que ustedes tienen ahora, sus teléfonos, su computadora, casi todo lo que es electrónico. Y nunca distribuyó utilidades. Entonces lo obligaron, la ley dice, no, se tiene que convertir en sociedad, tiene que... Y la primera emisión de acciones fue de 10.000 acciones a $10 cada una. Luego, trabajando y creciendo de la forma que creció, una sola vez distribuyó utilidades. Nunca jamás le pagó a los accionistas los dividendos, porque siempre se reinvirtió esa plata en investigación y desarrollo, para usar lo que estamos usando ahora. Pero ustedes imagínense si hubieran comprado una acción de $10, ¿cuánto vale en este momento esa acción? Una cantidad inconmensurable de dinero, ¿sí? Y no distribuyó nunca utilidades, simplemente se capitalizó y siguió creciendo. Entonces, a partir de las decisiones tenemos los interrogantes básicos: ¿en qué invertir? ¿Cómo financiar la inversión? Y cómo distribuir las utilidades. En la evaluación de inversiones, que es lo que vamos a ver, vamos a decir, bueno, voy a poner un negocio en Tartagal, una tienda, un parque de diversiones, un bar, un restaurante, lo que sea. Entonces tengo que evaluar si ese negocio es rentable. Para eso se utilizan los métodos de evaluación, conocidos como VAN, valor actual neto, y la TIR, tasa interna de retorno. Primero evalúo como si yo tuviera todo el dinero suficiente para realizar la inversión. Si yo voy a poner un restaurante, tengo que invertir en el restaurante, alquilar el local, comprar mesa, comprar vajilla, etc. Evalúo entonces cuántos clientes voy a tener, qué recaudación voy a tener con los almuerzos, la cena, etc. Y evalúo si es rentable o no, poniendo de mi propio fondo todo el dinero. Me da que es positivo, que va a ser rentable. Entonces, ahora sí vemos cómo lo financiamos. Si no me alcanza el capital propio, voy a salir a pedir un préstamo y de esa manera voy a ver cómo financiar la inversión. Primero evalúo el proyecto, que le dicen proyecto puro, y luego le incorporamos el financiamiento. ¿Cuáles son las áreas de interés? En las decisiones de inversión, la determinación de la magnitud total del activo, determinación de la estructura de inversiones, determinación de la tasa de crecimiento y determinación del costo de capital.
Determinación de la magnitud total del activo es lo que vamos a invertir, ¿sí? Recuerden, en contabilidad tenemos el activo por un lado, que en finanzas es la estructura de inversiones, y el pasivo y el patrimonio neto del otro lado, que es la estructura de financiamiento. Obviamente, si voy a poner un restaurante, tengo que invertir determinada cantidad de dinero, que no es lo mismo que poner un kiosco o poner una empresa de ómnibus. Obviamente, esa magnitud varía totalmente. Luego determinamos la estructura de inversiones. En contabilidad es activo corriente y activo no corriente. En finanzas es capital de trabajo y activo fijo, ¿sí? Capital de trabajo es lo que dijimos recién, forma parte del ciclo operativo. Generalmente es disponibilidades, caja y banco, mercaderías, cuenta por cobrar e inversiones. Y por último, la determinación del costo del capital. ¿Cuánto pretendo ganar? Sí, hay varias formas de calcular el costo del capital, de mi capital. O sea, si yo voy a evaluar un proyecto de inversión, decir, no, yo voy a actualizar los flujos y quiero ganar el 10%, pero es normal el 10%, de acuerdo al rubro. Si es lo que paga el mercado, pongo un restaurante, ¿cuánto gana un restaurante? En promedio, 30%, ¿sí? Entonces yo no puedo pretender ganar un 70, 80%. Siempre hay que fijarse qué hace la competencia, cuál es, cómo se mueve el mercado. En las decisiones de financiamiento hay que determinar la estructura de financiamiento, cuál es capital propio, cuál es capital ajeno, y del capital ajeno cuál es a corto plazo y cuál es a largo plazo. También hay que determinar el costo del capital. Si yo quiero ganar el 30%, no puedo endeudarme al 50%. O sea, estoy trabajando para el banco. Tiene que ser una tasa igual o menor de la que yo pretendo ganar. Para eso hay que estudiar el sistema financiero, cómo se mueve la finanza. Ahora está un poco más estable. Se puede planificar, no le digo a 10 años, pero a un año y medio, 2. El dólar no varía, la tasa varía poco, está alta, pero varía poco. Pero se puede saber a qué nos estamos atando, entre comillas. Evaluación de la política de distribución de utilidades, qué parte se va a distribuir, qué parte se va a reinvertir, y proyección y control de flujo de fondos. El flujo de fondos es lo que vamos a armar periodo por periodo de cómo funciona la empresa, ¿sí? O sea, en forma muy simple es ingresos, menos egresos, menos amortizaciones, menos intereses, me da la utilidad antes de impuestos. Le resto el impuesto a la ganancia y luego le vuelvo a sumar las amortizaciones para trabajar en forma cash y ya tengo el flujo de fondo neto. Bien. Las decisiones financieras son de inversión, financiamiento y distribución de utilidades. Volvemos a repetir. Determinación de la magnitud del activo, determinación de la estructura de inversiones y determinación de la tasa de crecimiento. Y el financiamiento es determinación de la estructura de financiamiento, determinación del costo de capital y estudio del sistema financiero. Y la distribución de utilidades, evaluación de las políticas de distribución de utilidades y proyección y control del flujo de fondos. ¿Cuál es la correlación entre la estructura de inversión y de financiamiento? Como les dije recién, fíjense, la parte izquierda vendría a ser el activo,
que en finanzas es la estructura de inversión. Tenemos capital de trabajo y capital inmovilizado. Obviamente, si es un banco, el capital de trabajo llegaría hasta acá, más o menos. Y el capital inmovilizado sería un porcentaje muy chico de lo que es la inversión que necesita un banco. Un local, computadoras y escritorio, no necesita más. Ahora, si fuera una empresa de colectivo, obviamente el capital inmovilizado iría hasta acá. Todos los colectivos es un capital inmovilizado. Igual pasa con la empresa constructora, o sea, mucha maquinaria, mucho terreno. Y luego tenemos la estructura de financiamiento, capital ajeno a corto plazo, a largo plazo y el capital propio. Capital ajeno a largo plazo y capital propio es lo que se denomina capital permanente, siempre existe. Y las reglas dicen que el capital ajeno a largo plazo, el capital ajeno a corto plazo tiene que cubrirse con el capital de trabajo. Es como calcular el índice de liquidez. El índice de liquidez es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Si yo tengo 100 de activo corriente y 100 de pasivo corriente, hago la división y me da 1. O sea que si yo en ese momento cierro la empresa, lo que tengo de capital de trabajo o de activo corriente me sirve para cancelar el capital a corto plazo, ajeno a corto plazo, la deuda a corto plazo. Lo que dicen en el libro es que debería ser 1, ¿sí? O sea, tengo que tener el capital exacto para poder cancelar la empresa si cierro. Recuerden que esto es exigible en un año, igual que el capital corriente. Ahora sí, tiene mucho que ver la actitud personal. Si soy conservador, el capital de trabajo va a ser mayor que la deuda a corto plazo. O sea, si debo 100, yo voy a tener 120, 130. O sea, por las dudas pase algo, siempre guardo, pero estoy perdiendo rentabilidad. O sea, estoy teniendo 30 pesos sin ningún uso. Ya estoy perdiendo plata. En cambio, el agresivo, la política agresiva es, no, ¿por qué tengo que llegar al 1? Yo voy a poner 0,80, ¿sí? Debo 100, pero voy a tener 80. Siempre va a surgir algo, voy a vender algo, voy a imaginarme algo y voy a cancelar. Tengo un año para juntar la plata para cancelar las deudas a corto plazo. Acá tenemos las decisiones de inversión y del otro lado las decisiones de financiamiento. Decisiones de inversión son aquellas en que el que se cuestione acerca del destino de los recursos disponibles para la adquisición de activos. Dichas adquisiciones con el objetivo de mantener la óptima operación de la organización. ¿Qué es una inversión? Decisiones de inversión, algunos ejemplos: proyectos nuevos, reemplazo de maquinarias, reestructuración de planta, análisis de alquiler o comprar, y la clasificación de los proyectos: convencionales, no convencionales, complementarios o no complementarios, dependientes o independientes, mutuamente excluyentes. Convencionales son aquellos proyectos donde la inversión inicial es negativa y todos los flujos de los periodos subsiguientes son positivos. Ese es el más común de todos. O sea, invierto, dijimos, en un restaurante, pongo el restaurante, salida de dinero en todo lo que tengo que comprar para que funcione. Luego, si hice un estudio de mercado correcto, voy a tener superávit en todos los periodos, entonces no tengo ningún flujo negativo, son todos positivos. O sea, el primero negativo, todo lo demás, 5, 10, 15, positivos.
Y no convencionales es que en algún momento uno de los flujos cambia de signo. O sea, tengo negativo, positivo, 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 negativo, positivo, positivo, positivo. Eso puede darse cuando el proyecto funciona correctamente o funciona muy bien, entonces tengo que ampliar. Tengo el restaurante, tengo 10 mesas, y si no, viene mucha gente parada que se vuelve, amplío el local, obviamente tengo que volver a invertir y me va a convertir ese flujo que era positivo en negativo hasta tanto recupere. Complementarios quiere decir que estoy haciendo un proyecto y necesito hacer otros adicionales para que funcione mejor. Los dependientes o los mutuamente excluyentes es o hago uno o hago el otro, ¿sí? No puedo hacer los dos a la vez. Ya veremos los ejemplos. Y este es el mecanismo de inversión. Intercambio de dinero y activos reales, intercambio de dinero y activos financieros. Esta es la empresa en el medio y tengo decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Primero tomo las decisiones de inversión, puedo tener agente económico, el stakeholder, y decisiones de financiamiento, el mercado de capitales y el mercado crediticio. Y acá tenemos los inversores. En las áreas de la finanza, finanzas corporativas y administración financiera, mercado de capitales e intermediarios financieros y las inversiones, ¿sí? Mercado de capitales, tenemos que en la bolsa de valores podemos invertir, ver qué empresa está dando ganancias. Obviamente es todo un análisis, ahora es mucho más fácil, pero igual sigue siendo azar. Con la inteligencia artificial se pueden armar todo tipo de cuadros, de medidas, de gráficos, de cuál acción tiende a subir, cuál tiende a bajar, por qué se mueve de tal manera. Obviamente en estos momentos todo lo que es tecnología son las 10 mejores cotizaciones en el mercado, pero así como sube, así puede bajar, ¿sí? Un ejemplo no de ese tipo, pero es el Bitcoin. O sea, un día vale 40.000 y al día siguiente vale 100.000 y al día subsiguiente vale 20.000. Muchísima la variación. O sea, existe el azar. Y el mercado crediticio es lo que me pueden prestar las entidades financieras o los bancos. Lo que cambió ahora es que todos los organismos oficiales tienen los mismos datos. O sea, antes cuando se hacían los balances, podríamos decir a mano, no existía el Excel, el balance era casi imposible de comprobarlo mecánicamente, ¿sí? Había que sentarse con los comprobantes, sumar, ver, etcétera, etcétera. Ahora, ARCA, ANSES, la Dirección General de Renta, tienen todos los datos y todos los datos se cruzan. No puedo presentar un balance en ARCA y otro en ANSES porque van a decir hay una incongruencia. Y aparte, conocen el movimiento de todos, ¿sí? Si usted va a formar una sociedad y dice, mire, yo voy a formar una sociedad con 50 millones de pesos de capital. Entonces, lo primero que pregunta, ¿y de dónde saca los 50 millones? 25 me dio mi hijo, que trabaja en tal lugar. A ver, ¿puede darle 25 millones? Sí. Y los otros 25 lo pone mi señora. ¿Y de dónde lo saca? De su sueldo. Entonces, teclea y dice, no, su sueldo, su señora es jubilada. ¿De dónde va a sacar 25 millones? No existe. Entonces ahora todo está controlado. Parecería que no, pero todo está controlado. Y por ello, en el mercado crediticio, los bancos analizan los balances.
para 3, 4 años para atrás y ven, sacan los índices correspondientes y ven cómo va creciendo, en dónde está la falla, en dónde están los desvíos, cuáles son sus debilidades, y de acuerdo a eso tienen un puntaje y le dan un crédito, ¿sí? Teniendo en cuenta la capacidad de pago. La estructura de inversión. Tenemos la gestión, las decisiones operativas de inversión y las decisiones estratégicas de inversión. Operativa es a corto plazo, lo que hay que hacer ahora, hoy, en el corto plazo, y la estrategia es decir, bueno, no voy a hacer un proyecto a 5 años, a 10 años, y quiero llegar a tal lugar, quiero lograr tal clientela, tal ganancia, tal rentabilidad. Como dije recién, hace 15 años no se podía planificar porque con la inflación, con la inseguridad jurídica, con todo movimiento, no había forma de decir, bueno, voy a prever tal cosa. Quiero aclarar que soy apolítico, yo simplemente veo la economía. O sea, me interesa tanto como ustedes, quién maneja, quién no maneja el gobierno, pero no soy hincha ni de River ni de Boca. A eso más claro. La estructura de inversiones en finanzas, el capital de trabajo, el capital inmovilizado y la estructura de inversiones, la contabilidad, activo corriente a corto plazo, activo no corriente a largo plazo. La estructura de inversión determina cuál es la magnitud total de los recursos que tenemos que inmovilizar. Cuando analizamos decisiones de inversión, en esta primera parte nos enfocamos solamente en la rentabilidad del proyecto. ¿Sí? Acá tenemos, ahí aunque no se note, rentabilidad del proyecto, rentabilidad del inversionista y capacidad de pago del proyecto. Supongamos que yo voy a poner un kiosco de venta de choripanes y necesito 100 pesos para poner el carrito en funcionamiento. No tengo 100, tengo 80. Entonces solicito a un pariente 20 pesos y me va a cobrar el 5% de interés. Comienza a funcionar y obtengo 10 pesos de ganancia. ¿Cuánto ganó la empresa? ¿Cuánto ganó el carrito? Ganó 10 sobre 100, el 10%. Pero ¿cuánto gané yo como dueño de la empresa, como accionista? De los 10 tengo que pagar un peso de intereses para hacer la devolución de lo que me prestaron y me quedan 9. Pero yo no invertí 100, invertí 80 de mi capital. Entonces 9 sobre 80 me da, si no me equivoco, 11,25. Eso es lo que ganó el inversionista, que es diferente a lo que ganó el proyecto. Así también vamos a trabajar con las empresas. Seguimos con las decisiones de inversión. Una decisión táctica de inversión implica generalmente una cantidad de fondos relativamente pequeña y no constituye un gran alejamiento de lo que la empresa ha venido haciendo en el pasado. Las decisiones estratégicas de inversión involucran grandes sumas de dinero y también pueden traducirse en un gran alejamiento de lo que la compañía ha venido haciendo en el pasado. Implica un cambio importante de los beneficios esperados por la empresa y de los riesgos que están sujetos a estos beneficios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Rentabilidad, riesgo y liquidez. Rentabilidad es lo que dijimos recién, tanto del proyecto como del inversionista, que le llaman rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio neto, y todo tiene su riesgo. Como dijimos, hasta el más simple del proyecto lleva un riesgo. Y depende de la persona que lo realiza, cómo arriesga, cómo asume ese riesgo, si es conservador o si es agresivo. Y obviamente está atado a la liquidez.
Si yo soy conservador y tengo mayor liquidez de la necesaria, estoy perdiendo dinero. Pero también me arriesgo en tener menos liquidez de la necesaria por no poder hacer frente a los pagos que tengo que hacer. Tengo que hacer el estudio de viabilidad económica. Hay que formular y preparar el proyecto. Luego lo vamos a evaluar. Hay que obtener y creación de información. Hay que construir el flujo de caja, rentabilidad, análisis cuantitativo, sensibilización, estudio técnico del proyecto, estudio de mercado, estudio organizacional, estudio financiero y estudio del impacto ambiental. Este impacto ambiental se agregó hace muy pocos años para el cuidado, obviamente, del medio ambiente, ¿sí? Cuando ya se empezaron a consumir todos los recursos que tenemos. Tenemos que obtener toda la información posible para, en el caso dijimos, poner un restaurante. Primero y principal, ¿sí? Como en todo presupuesto, como en toda finanza, tenemos clientes, entonces hay que hacer un estudio de mercado para ver si tenemos clientes. ¿Qué tipo de clientes? El que come rápido porque tiene que volver al trabajo, el que se sienta y quiere quedarse un rato tranquilo, el que le gusta la buena comida, no se fija mucho en el precio, el que quiere que lo atiendan rápido, que tenga aire acondicionado, que tenga donde estacionar. Entonces tenemos que separar en distintos nichos nuestra clientela. Con eso construimos el flujo de caja. ¿Sí? ¿Cuánto van a ser mis ingresos? Voy a vender tantas cenas, tantos almuerzos, tantos desayunos. Y luego sobre esa base de las ventas construir lo que son los costos. ¿Cuánto es el costo de cocinar un plato de comida? ¿De qué se trata? Si es carne, si es pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tengo que hacer el estudio técnico del proyecto. ¿Qué necesito para cocinar? Para el restaurante. Cocina, heladera, vajilla, todo lo necesario. Y obviamente, ya dijimos del estudio de mercado, tengo que ver quién va a trabajar en el negocio. El estudio de organizacional. Cocineros, mozos, personal de limpieza, de seguridad, todo lo que crean necesario. Existe un local como para que la gente vaya sin problema, no está muy alejado, no está muy en el centro que no se puede estacionar. O sea, todo eso que dijimos lo tenemos que convertir en moneda, en pesos, para hacer el estudio financiero. Aplicar los métodos de evaluación Van y TIR mediante un estudio financiero, todo convertido en monedas. Para eso tenemos que construir el flujo de caja. En el momento cero tengo la inversión inicial, ¿sí? Fundamental, ya lo vamos a ver en los prácticos, es que todos los ingresos como egresos de dinero tienen que coincidir en el mismo momento. Yo en la inversión inicial, por ejemplo, voy a invertir 1.000 pesos el día de hoy. Todo en el mismo momento, en el mismo día, en el mismo mes. Y al año, después de vender, comprar, pagar, etcétera, etcétera, me queda un flujo de fondo neto de 1.200 pesos. No puedo comparar los 1.200 con los 1.000 porque estamos en distintos momentos. Recuerden que el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, si yo quiero ganar el 20%, tengo que actualizar esos 1.200 al momento cero.
Simplemente calcular el capital en base al monto que tengo de 1.200. Y ahí sí ya puedo comparar. O sea, tengo 1.000 y resulta que actualizando a determinada tasa, esos 1.200 se convierten en 1.050. Entonces, ¿cuánto me queda de valor actual neto? 50 pesos. 1.050 menos 1.000, 50 pesos. Esa es la creación de valor que tengo si tuviera un solo flujo de caja. Pero si tengo varios flujos de caja, tengo que actualizar todo. El segundo con la tasa elevada al cuadrado, el tercero elevada al cubo y así sucesivamente. Antes ese cálculo se hacía manual, luego se hacían con tablas, ahora es toda en forma electrónica. Mucho más fácil, es simplemente apretar un botón. Y en el último flujo de fondo, vamos a suponer que se cierra la empresa. El restaurante va a funcionar 5 años y a los 5 años cierro la empresa. Y vendo todo lo que me queda. La silla, la mesa, la vajilla, la heladera, todo lo que tenga valor de mercado, lo vendo. Y recupero parte de la inversión inicial. Eso se lo tengo que sumar al último flujo y también actualizarlo, y de esa manera calculamos si el valor actual neto, si la empresa es o no rentable. Algunos conceptos para tener en cuenta: la clasificación de los proyectos, los efectos impositivos, el horizonte del proyecto y la tasa de rentabilidad exigida. Si son proyectos mutuamente independientes y no tengo restricción de capital, puedo hacer varios a la vez. Ahora, si tengo restricción de capital, hago uno o hago el otro. ¿Cómo afecta el impuesto? ¿Sí? Si vendo algo y la ganancia, tengo que pagar el impuesto. ¿Cuántos años del horizonte del proyecto? Según el rubro que se trate, ¿sí? No es lo mismo poner un kiosco que sembrar árboles, por ejemplo. Tengo que esperar que crezcan, cortarlos, venderlos, ya es más. Dura más el proyecto. ¿Y cuánto voy a ganar? O sea, no es solo decir yo pretendo ganar tanto. ¿Sí? Está pasando en la Argentina en el día de hoy, sino la tasa de rentabilidad que vos ponías del 70% era porque vos vendías solo. Por ejemplo, FATE, ¿sí? Sumaban el 70% a los costos, algo inusual en cualquier parte del mundo. Llegaron los chinos y resulta que las gomas salen 25% menos. Entonces tengo que ver, ya no puedo ganar tanto, tengo que o salir del mercado o adecuarme a ganar lo que paga el mercado. Y tengo que tener en cuenta el costo de oportunidad, el costo hundido y el capital de trabajo. Costo de oportunidad es lo que podría ganar en otro proyecto de similar duración y similar riesgo. Tengo dos proyectos iguales. ¿Cuál me paga más? ¿Cuál me paga menos? Si tengo la misma inversión y tengo el mismo tiempo de duración. Entonces ahí también entra la decisión personal. Es decir, no, yo hago porque considero que va a andar mejor, va a crecer más, es más confiable. ¿Sí? La formulación del proyecto se construye por el flujo de caja, ¿sí? Por lo percibido, no por lo devengado. Lo devengado es contabilidad, lo percibido. Por eso acá tiene movimiento contable, dice venta 10.000, costo variable 4.000, costo fijo erogable 2.000. Esto se repite, fíjese, es salida de dinero cash. Realmente sale y entra, se percibe. La amortización no es una salida de dinero, es simplemente la pérdida de valor por el uso, la obsolescencia, la pérdida, etc. Pero no es salida de dinero.
Utilidad contable imponible 3.000, acá pago 900 de impuestos y la utilidad neta 2.100. Pero el movimiento de caja real, si yo pago el mismo impuesto, me da 3.100. Hay que tener en cuenta que la amortización en financia es un costo no erogable. La construcción del flujo de caja en el momento cero es la compra del bien más los costos activables. Ustedes saben que los costos de aduana, los costos de instalación, costos de puesta en funcionamiento se pueden sumar al valor del bien y activarlos, pasar a formar parte del activo, siempre teniendo en cuenta el efecto impositivo. Luego hay que, como dijimos, activo fijo por un lado y capital de trabajo por otro. Y generalmente es un valor negativo porque es salida de dinero. Del momento 1 al N es 1, la venta menos los costos variables, menos los costos fijos, menos la depreciación, me da el impuesto. Y si le sumo la depreciación, obtengo el flujo de caja por lo percibido, el flujo de caja cash. Y el último flujo de fondo en el momento N al flujo de efectivo, o sea, continúa. ¿Dónde se fue? Desde acá, flujo de efectivo, recupero de la inversión inicial, más o menos los efectos impositivos, y el recupero del capital de trabajo. ¿Qué son los efectos impositivos? Si yo compré un bien acá, una camioneta, ¿sí? La compré en 1.000 pesos y la estoy amortizando en 10 años, supongamos, ¿sí? Amortizo 100 pesos por año. Pasaron 4 años. Ya se amortizó 400 pesos. ¿Cuánto vale en el balance? En el balance dice que camioneta 1.000 pesos, menos amortización acumulada 400, valor contable 600. Pero si yo lo vendo en el mercado en 700 pesos, estoy ganando 100 pesos. Estoy vendiendo 700 algo que según el balance vale 600. Sobre eso tengo que pagar el impuesto a las ganancias. Y así, si lo vendo en menor valor, lo vendo en 300, estoy perdiendo dinero. Estoy vendiendo en 300 algo que vale 400. Entonces tengo un ahorro impositivo. Un ahorro impositivo es decir, acá, hagamos de cuenta, tengo un papelito que me da el arca diciendo, con esto usted puede pagar ganancias del año que viene o puede pagar otros impuestos al tener una pérdida en la venta. Los métodos a utilizar más comunes, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el VAM se expresa en pesos, la tasa en porcentaje, el periodo de recupero de contado es en tiempo. Estos son los métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Existen otros métodos en los libros donde no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? La tasa contable, el promedio contable, que ya no se utilizan por la facilidad que nos da la informática de los cálculos. Se utilizan esto porque obviamente no es lo mismo disponer de un peso ahora que disponerlo dentro de un año. Si yo tengo un peso ahora, lo que puedo hacer con ese peso de reinvertirlo, gastarlos, irme de vacaciones, comprarme un bien, es decisión mía, o sea, es mi dinero. Si yo lo presto o lo invierto, quiero un retorno. Y eso se calcula teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor actual neto se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente del flujo de caja esperado y el desembolso inicial de la inversión. Fíjense, acá está dibujado, momento cero, la inversión inicial, que es negativa. Luego tengo el flujo 1, 2, 3, n-1 y n, ¿sí? Todos estos valores tengo que traerlo al momento cero, ¿sí? Sumo estos valores, que son positivos, son todos positivos, o sea, se van mermando,
al actualizarlo son más chicos, y le resto la inversión inicial. Esto es negativo. Eso me da, la suma de estos valores me da el valor actual. Restándole la inversión inicial me da el valor actual neto. Si el VAN es mayor que 0 se acepta, si es igual a 0 el proyecto tiene opciones, hay que analizar por qué se puede hacer, y si el VAN es menor que 0 se rechaza. La tasa interna de retorno es aquella tasa que iguala el valor presente del flujo de fondo esperado con el desembolso inicial de la inversión. Desde el punto de vista matemático puede definirse como aquella tasa que iguala el VAN a 0. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos recién, pero si volvemos, este valor actual, la suma de los valores actuales de todos los flujos, si me dan 1000, la inversión inicial debería ser 1000. Entonces 1000 menos 1000 me da 0. La tasa con la que igualé, con lo que actualicé estos flujos, es la TIR, la que me hace 0, ¿sí? Es el límite para aceptar o rechazar un proyecto. Porque si la tasa crece, el VAN se hace negativo. Si la tasa decrece, se hace menor, el VAN es positivo. La TIR dice, no, acá en este momento te hay que analizar si seguimos adelante o no. Mejoramos, puede ser la eficiencia de los costos, subimos los precios, aumentamos la calidad, varias medidas que se pueden tomar para que la tasa interna de retorno varíe. Pero en ese momento, cuando lo calculo, dice, no, hasta acá llego, no va más, ¿sí? VAN y TIR dan la misma respuesta, aceptar o no el proyecto, si el proyecto es convencional. La función del VAN es decreciente respecto a la tasa de interés y evaluamos el proyecto individualmente. El problema está cuando son proyectos mutuamente excluyentes, ¿sí? Cuando hay dos puede haber un cruce. Por un lado aceptar con el VAN y por otro lado aceptar con la TIR. Pero si es un solo proyecto, me tiene que dar la misma respuesta. VAN y TIR usan flujo de fondo neto de impuestos, tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. La TIR emerge del proyecto y el VAN, la tasa, viene dada externamente. La TIR mide la rentabilidad en términos relativos y el VAN mide la rentabilidad en términos absolutos. La TIR supone la reinversión de fondos a la misma TIR y el VAN supone la reinversión de fondos a la tasa de costo de capital. Bien. Ahora sí. Veamos si podemos volver. Ahí está. Esa sería una pequeña introducción de lo que es la evaluación de inversiones. Lamentablemente, por el paro, no pudimos ver en mayor profundidad la teoría, pero se va a comprender mejor cuando empecemos a desarrollar los proyectos, los ejercicios. Yo les diría que si pueden leer un poco el libro de López de Unrauf, lo que es Decisiones de Inversión, y resolver los primeros ejercicios de la web de evaluación de inversiones. Así el viernes que viene, que va a ser en forma presencial, ya comenzamos a trabajar con la resolución de los ejercicios. Le vuelvo a recomendar calculadora, lápiz y hoja cuadriculada. Tengan presente que si se toma este tema en el parcial, no pueden usar teléfonos, celulares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo es el link de la página web, profesor? Económicas.unsa.cl
unsa.edu.ar/Afinan, Administración Financiera. Es de libre acceso. Y, profe, una pregunta. El tema de la plataforma Moodle, ¿se va a usar? ¿Cuál sería la clave de matriculación? Porque no nos podemos matricular. No, todavía no está habilitada. Ah, bien. No sé si teóricamente la tendríamos que usar para hacer las publicaciones, pero están cambiando el servidor y, bueno, dejémoslo ahí. Dicen que la semana que viene va a estar lista. Bueno, profe, gracias. Y eso le avisamos, sí, pero eso es simplemente para comunicar si vamos o no vamos, fechas, todo lo que es académico lo tienen en la página nuestra. Profe, ¿Sí? ¿Cómo era el link, perdón? O si lo puede mandar al grupo de WhatsApp, por favor. Ya lo compartieron en el grupo de WhatsApp, creo. Ah, ok. Bien. Es que también han cambiado esto. Cambian todo acá. No, no hay manera. Han sacado hasta la forma de comunicar. No. Bueno, ya el viernes que viene vamos a arreglar. Yo mandé varios mails, pero por ejemplo, Bravo, Costilla, Escándar, Gómez Gabriel, Ortega y Valenzuela me rechazaron el mail. Cuando lo mandé, no existe. Así que ya el viernes que viene lo actualizamos para que todo tipo de comunicación lo hacemos por... Profe, yo mail. soy Escándar y sí me llegó el mail del link de la clase. Ah, perfecto, entonces. A mí también, profe, y le contesté el correo también. No, me marco mal. Lo que no le llegaba es Castillo Leguizamón, Carrizo, Guerra, Monzón y Wolf. Sí, profe, a mí no me llegó. Fueron devueltos, o sea, o está llena su casilla o ya no existe más el mail. Sí tengo el mail yo, pero no me llegó nada. Ya me voy a fijar, capaz que está llena la casilla. Muy bien, igual de todas maneras el viernes lo actualizamos. Y vuelvo a repetir, tienen que entrar en económicas, todo con minúscula, .unsa.edu.ar/Afinan. Muy bien, gracias por venir. Nos estamos viendo el viernes que viene. Adiós. No, profe, gracias. Hasta luego.